Y cambiamos de tema. Desde el Partido Socialista han alertado hoy que el vigilar las obras que se están llevando a cabo para evitar desprendimientos en el paseo de Cabo Roig no evita que los usuarios de ese paseo puedan correr riesgo. De hecho, considera que no es suficiente las medidas que se están tomando y se están llevando a cabo. Después de que la semana pasada un gran bloque de piedra se desplomara en una parte del paseo de Cabo Roig invadiendo el itinerario, la socialista María García ha comparecido hoy para explicar los motivos por los que el PSOE pedirá un informe técnico a la Concejalía de Urbanismo tras conocer que la Dirección de Obras registró un informe en el Ayuntamiento fechado en marzo de 2017 en el que se avisaba que la colocación de geomallas permiten sostener los pequeños desprendimientos erosivos, pero no son una solución técnica suficiente ni idónea frente a la erosión natural. La edil ha revelado que el informe técnico se realizó tras la visita a la zona para comprobar el estado de la superficie y que en él se refleja que se ha podido constatar la existencia de un fenómeno erosivo estructural en toda la línea de la costa que afecta a las paredes del acantilado. Esta situación, asegura la edil, supone un riesgo potencial para los usuarios del paseo, pues según alerta la propia dirección facultativa hay un doble riesgo: el desplome de volúmenes o piezas importantes de conglomerado y que dicho desplome afecte a las propiedades situadas en el nivel de calle. Ante estas noticias, la socialista asegura que después de lo que ha pasado y teniendo esta información, considera que no es suficiente la reparación de la geomalla para eliminar el riesgo tanto para los usuarios del paseo como para los propietarios de las viviendas afectadas. Esta intervención permitirá sostener los pequeños desprendimientos erosivos, pero era una intervención de emergencia y, tal como se ha comprobado, no es la única que necesita el paseo y no garantiza la seguridad, según la edil María García, quien afirma que el informe apunta como solución a la erosión estructural la ejecución de muros, escollera, mampostería, hormigón, etcétera, que frenen el fenómeno erosivo. Tenemos técnicamente todos los datos para poder confirmar que reparar las obras que se hicieron en el acantilado del paseo de Cabo Roig no es la solución para que este tipo de incidencias acaben. La noticia decía que las lluvias habían provocado los desprendimientos, pero yo les puedo asegurar que no es así. Como saben, el pasado año, en 2017, se realizaron unas obras, que es toda esa malla metálica, que lo que hacía era impedir que los desprendimientos que se estaban ocurriendo en ese paseo llegaran a lo que es pues, todo ese itinerario, pero realmente lo que pasa en esa zona es que hay una erosión estructural muy importante. Y esto no lo dice el PSOE, lo dice un informe previo a las obras, fechado en marzo de 2017 y que registró en el Ayuntamiento la dirección de la obra. Esto se hizo, como digo, previo a las obras de los acantilados, sobre todo para informar al Ayuntamiento y a la Concejalía de Urbanismo que había un riesgo potencial a medio-largo plazo de que esta erosión estructural que existe en los acantilados pudiera ocurrir lo que ocurrió la semana pasada, es decir, que hubieran desplome de piezas importantes. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues bueno, pues evidentemente informar de que el Ayuntamiento es conocedor de ese riesgo que ocurría, de que esas obras de mallado o digámoslo de otra forma, es decir, ese cubrimiento que se hacía de todo el acantilado, sí que es verdad que iba a evitar los pequeños desprendimientos, pero no iba a frenar de ninguna forma la erosión que tiene toda esa zona y el paseo. Es una erosión que, según dice el propio informe, ocurre por dos cosas. Principalmente por las filtraciones que hay procedentes de piscinas situadas demasiado cerca al cantil y, sobre todo, también de los jardines, e incluso se puede ver que hay salidas de drenaje que vierten de esas zonas, o mejor dicho, de las viviendas unifamiliares que están encima de ese acantilado. También es verdad que este tipo de erosión está además o produce un riesgo por los muros y cerramientos que están en mal estado y que además son muros que han perdido el mortero de agarre. En este sentido, y puesto que el informe dice que la situación actual de las paredes del paseo representan un riesgo potencial elevado a medio plazo, los socialistas han pedido, mediante un escrito a la Concejalía de Urbanismo, que el técnico informe si se ha trabajado en un proyecto alternativo tras conocer la situación de la zona.
De no existir otra alternativa, ¿por qué no se ha tomado medidas a la vista del riesgo para la ciudadanía? Y que además quieren conocer si se ha concedido autorizaciones urbanísticas en la vivienda de la zona afectada y qué acciones va a realizar el Ayuntamiento para garantizar la seguridad del paseo. ¿Qué queremos hacer desde el Grupo Municipal Socialista? Y de hecho vamos a tomar medidas en este caso. Primero, pues preguntarle a través de un escrito a la Concejalía de Urbanismo para que pues, el responsable de estos trabajos nos diga o nos informe, en primer lugar, pues bueno, qué medidas se tomaron por parte del Ayuntamiento cuando se recibió este informe previo a las obras para que nos diga si es verdad que existe hoy en día algún proyecto, aparte de la obra que se hizo de mallado de la zona, si es verdad que existe algún proyecto para poner fin o solución a estos posibles futuros desprendimientos, para que esta erosión estructural que hay mejore, porque sí que es verdad que en el informe sí establece pues, qué tipo de acciones se podrían hacer, que es hacer muros de escombrera y sobre todo también pues, muros de mampostería, porque eso sí taparía la zona que ahora mismo le está dando toda la erosión, la lluvia y el viento, y de esta forma pararíamos esa erosión natural. Por lo tanto, ¿qué le pedimos a la Concejalía de Urbanismo? ¿Qué hizo cuando recibieron este informe? ¿Qué medidas tomaron? Si no tomaron ninguna medida, ¿por qué no tomaron ninguna medida? Y, de no ser así, queremos saber qué van a hacer ahora mismo, después de que ya ha pasado este desplome de una pieza importante de ese paseo, después de que sabemos y tenemos el aviso de este informe por la dirección de obra de este proyecto, que puede volver a pasar, que existe un riesgo y que hay una erosión estructural que va a ir a más, que no va a ir a menos, ¿qué medidas va a tomar el Ayuntamiento?